especial. Sí, el especial. Entonces podemos pasar a la siguiente. Entonces, en el régimen especial de devolución de crédito fiscal, también los contribuyentes siempre, ¿verdad? O sea, el requisito, ya saben que se tiene que dedicar a la exportación, que tienen que tener derecho a la devolución de crédito fiscal y están los supuestos en los que ellos tienen que cumplir para poder solicitar la devolución en este régimen. Entonces, en este régimen, si se dan cuenta, acá es por periodo mensual, ¿verdad? Que ellos solicitan la devolución de crédito fiscal. En el régimen general se recuerdan que era mensual, semestral o trimestral, ¿verdad? Y en este caso hay ciertas reglas para que proceda la devolución de crédito fiscal, o mejor dicho, para que ellos puedan solicitar la devolución de crédito fiscal. Entonces, en este régimen, los contribuyentes, cuando ellos van a solicitar el monto al 75% de lo que tienen acumulado, no tiene que ser, o sea, la cantidad que van a solicitar tiene que ser hasta 500,000, ¿verdad? Y esos 500,000 tienen que ser como el 75% de lo que tienen acumulado. Y por un equivalente al 60% cuando la devolución sea mayor de 500,000, ¿verdad? Entonces, de ese crédito fiscal en el periodo en el cual solicita la devolución, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es este régimen especial? Entonces, si ustedes van viendo o van notando, se puede establecer que la cantidad o la característica de ese tipo de devolución es la que va a ser como los requisitos un poco más complejos, ¿verdad? Cuando hablamos de este régimen especial, entonces ya decimos, bueno, se hablan ya de cantidades mayores, ¿verdad? Se recuerdan que les decía que eso es, y obviamente después de 500,000, entonces ya pueden haber millones, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, en este régimen especial de devolución de crédito fiscal, ellos para poder incorporarse a este régimen deben presentar en la dirección la documentación, ¿verdad? Que se establece en el reglamento. Y esa calidad de exportador se va a comprobar siempre con los documentos siguientes. Entonces sabemos que hay una dirección que se va a encargar en el Banco de Guatemala de revisar toda esta documentación y en la administración tributaria se presenta la solicitud, pero para cuando ya procede la devolución de crédito fiscal se tiene que cumplir con esto, ¿verdad? O sea, en este momento, hasta que ya se haya dado, haya acreditado todos los requisitos, entonces van a establecer ellos la procedencia o no, pero siempre va a ir acompañado de una auditoría, ¿verdad? Entonces, que de las ventas totales anuales, el 50% o más lo destinen a la exportación, son los requisitos. Que teniendo siempre un porcentaje menor del 50% de sus ventas anuales, no puedan compensar el crédito con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de anuales, pero sabemos que la devolución de crédito fiscal tiene que ser mensual, ¿verdad? Dígame, Ethel. Licenciada, aquí me surge una duda. Como estamos hablando de exportadores, aquí en el segundo inciso, en el B, que habla de las ventas locales, pero los exportadores no vendemos localmente, solo exportamos. ¿Se refiere a las exportaciones? No, mire, pues como dice, regresemos a la diapositiva. Que de las ventas totales anuales, el 50% o más lo destinen a la exportación, ¿verdad? Entonces, si son exportadores, lo van a hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si teniendo un porcentaje menor de exportación, menor al 50%, las ventas locales no pueden compensar. Pero entonces, en este caso, usted dice, no se dedican a ventas locales, entonces no van a cumplir con ese requisito, entonces les aplica el primero. El primero, ya. Ajá, Entiendo. porque Gracias. dice el 50% lo destinan a la exportación, pero ustedes se dedican a la exportación completamente, entonces no van a tener ese porcentaje.
Sí, porque el decreto 2989, cuando estamos sujetos a la ley de maquila, no podemos hacer ventas locales. Exacto, entonces no van a tener un porcentaje de 50% menor, o sea, porque Claro. usted dice se dedican totalmente a la exportación. Ok, gracias, licenciada. Vale, pasemos a la siguiente entonces. Entonces dice, para obtener esa devolución de crédito fiscal tienen que estar registrados en ese régimen especial, ¿verdad? O sea, se recuerdan que ellos los contribuyentes se pueden cambiar de régimen, pero lo tienen que hacer previo a iniciar un periodo, ¿verdad? O sea, no, y para gozar de este beneficio o estar en este periodo, tienen que haberse registrado antes de que inicie el periodo fiscal. Entonces, para obtener esa devolución, ellos deben estar en este régimen. Y primero, tienen que presentar una declaración jurada como en todas las devoluciones, ¿verdad? En el formulario que va a proporcionar la administración tributaria y en esta solicitan la devolución de crédito fiscal ante el Banco de Guatemala. Es ahí donde está esa dirección, porque por el régimen en el que ellos están, ¿verdad? Y dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento de la presentación de la declaración del periodo impositivo que corresponde a la devolución. Entonces, en este caso, esa declaración va a tener los siguientes requisitos, ¿verdad? Nombre completo, razón social del exportador y el número de identificación tributaria. Todo documento que presenten ante la administración tributaria debe contener estos requisitos. El NIT, definitivamente, ¿verdad? Porque eso es lo que va a identificar o se va a buscar en las plataformas de búsqueda va a ser con el NIT. El monto de la devolución de crédito fiscal que va a resultar al aplicar el 75% o el 60% según corresponda, ¿verdad? En el periodo declarado. Y la designación tiene que indicar también la designación del banco por medio del cual se le va a efectuar la devolución, o sea, en dónde quiere que se le deposite, ¿verdad? ¿En qué banco quiere que se lo deposite en caso de proceder el crédito fiscal? Adjunto a esa declaración, también eh, debe presentar un anexo que contenga, pasemos a la siguiente diapositiva, el listado de las facturas comerciales que respaldan las exportaciones realizadas. Si se dan cuenta, todo esto también va enfocado en los requisitos que establece el artículo 18, porque eso se aplica para todos los regímenes, ¿verdad? Dicha información debe ser correspondiente a las operaciones efectuadas en el periodo por el cual están solicitando la devolución. Si por naturaleza de esa actividad, dice, no se realizan exportaciones en el periodo por el cual se solicita, el exportador también debe especificar dicha situación y no presentará el listado de facturas. Entonces, en este caso no corresponde, ¿verdad? Porque no se realizaron exportaciones, entonces no va a presentar facturas que respalden las exportaciones porque no las tiene. Entonces, en este caso, dice, si por la naturaleza de la actividad exportadora no se realizan exportaciones en el periodo por el cual se solicita la devolución, el exportador especificará la solicitud de dicha situación y no presentará ese listado de facturas. Entonces, esto genera algún conflicto porque si no realiza exportaciones para la administración tributaria, no tiene derecho al crédito fiscal porque, como les decía, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde se indica que para que el contribuyente solicite devolución de crédito fiscal por exportaciones debe haber realizado exportaciones en el periodo que está solicitando la devolución de crédito fiscal. Voy a ver si les consigo una sentencia de eso. De hecho, vamos a ver si se las puedo compartir de una vez. Porque sí, como les digo, sí se puede en ese caso presentar eh, hay conflicto, ¿verdad? Porque la SAT no reconoce esa exportación. Vamos a ver Cuando no qué. hay facturas, licenciada. O sea, es que, mire, pues, si no hay, si, sí, porque dice que facturas de exportación, ¿verdad? Facturas de Sí, exportación. sí. Les voy a indicar, vamos a ver.
Fíjense que hay una sentencia, es una casación 44/2024, en donde la Cámara Civil indica lo siguiente. Dice, en ese sentido, dice, al determinar que dentro del giro habitual de la contribuyente se encuentra la exportación de bienes, la devolución de crédito fiscal se encuentra supeditada, como lo indicó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia. Y mire, pues como en la Corte de Constitucionalidad, ustedes sí pueden buscar por número de expedientes. En la Corte Suprema de Justicia no, pero en la Corte de Constitucionalidad sí. Entonces les voy a dejar este número de expediente para que lo busquen. Es, como lo indicó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2012, esta sentencia de la CCA que hace referencia es de 2012, pero la sentencia que está resolviendo la Cámara Civil es de este año. Esa es de fecha, es del 9 de enero de 2025. Entonces es una sentencia reciente, pero está tomando como referencia esas de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Se recuerdan que les decía que lo que nos va a dar la pauta de cómo poder nosotros resolver es hacer alusión a estas sentencias, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a revisar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, como están todos los antecedentes, vamos a saber cómo resolvió en casación y en contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, como lo indicó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia 2640-2012, a que debe colocarse en el hecho productor del derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal, que es la exportación efectiva y comprobable de su producto o servicio. Es decir, a que se efectúen las exportaciones de los bienes, pues sin dicha situación no concurre aún cuando en el momento en que formuló su solicitud ya había exportado el crédito fiscal solicitado, ya que corresponde a un periodo durante el cual no se encontraba exportando, por lo que esas circunstancias es improcedente su devolución. Entonces, en atención a lo considerado, se estima que por el hecho de que un contribuyente tenga la calidad de exportador, no es causal suficiente para subsumir su actuación en los supuestos de los artículos relacionados, dice, sino que debe advertirse que el hecho generador del derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal es la exportación efectiva y comprobable de su producto o servicio, por lo que deviene improcedente la demanda planteada. Entonces, se dan cuenta. Entonces, en este caso, dice, si por la naturaleza de la actividad exportadora no se realizaron exportaciones en el periodo por el cual se solicita la devolución, el exportador especificará la solicitud. De dicha situación y no presentará el listado de facturas. Entonces, en este caso puede ser que sí haya realizado exportaciones, pero no tenga facturas, deduzco, ¿verdad? Pero para que se reconozca, si bien lo establece la ley, está como no muy claro y hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que sí tienen o están en el sentido o en la decisión de que sí se tienen que realizar exportaciones en el periodo en el que están solicitando ellos devolución. Y el Banco de Guatemala también va a verificar que ese exportador esté al día en la liquidación de divisas, ¿verdad? Porque obviamente realizan esto cuando hacen exportaciones, conforme a la legislación cambiaría vigente. Esa es otra situación que también se mira cuando se evidencia o se quiere verificar si hay exportaciones, ¿verdad? Cuando realizan ese tipo de operaciones. Eso lo va a realizar o va a verificar el Banco de Guatemala. Pasamos a la siguiente. Una vez presentada esta declaración de solicitud de devolución de crédito fiscal y efectuada la devolución del crédito a favor del exportador, deberá proceder conforme lo establece el artículo 5, el numeral 5 del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Quién le puede dar lectura a este artículo? ¿Tienen la ley del IVA a la mano? Artículo 25, numeral 5. Sí.
numeral 5, ahorita. Numeral 5, el exportador, en su declaración del periodo de imposición en que haya recibido la devolución, deberá consignar como débito fiscal el monto de la devolución que le efectúa el Banco de Guatemala, al cual restará el crédito fiscal del periodo y el de los periodos anteriores se los hubiere. Y si el débito fiscal resulta mayor que el crédito fiscal, deberá enterar la diferencia como impuesto a pagar. Si persiste saldo a su favor, el exportador podrá solicitar a la dirección que se lo devuelva, conforme lo establece el artículo 23 de esta ley, al finalizar cada periodo trimestral o el periodo de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta del exportador. Una vez verificada la procedencia de la devolución, la dirección emitirá la autorización respectiva para que el Banco de Guatemala cancele dicho saldo con cargo a la cuenta Fondo IVA para devoluciones del crédito fiscal o los exportadores. Muy bien. Entonces, tiene que cumplir con ese requisito, dice, ¿verdad? Ahora también, para la actualización de ese registro de exportadores, el exportador siempre deberá presentar ante esa dirección cada 6 meses, de enero a julio de cada año, una declaración jurada informando de qué exportaciones se está realizando, ¿verdad? Y que contenga los datos que se indican en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Detalle de las pólizas de exportación o formularios aduaneros según correspondan y de las facturas que van a respaldar esas operaciones, el valor FOB de cada una de las exportaciones por las que solicitó la devolución de crédito fiscal en este régimen. ¿Alguien sabe qué es el valor FOB? Sí, es freight, es free on board, que se pone en el puerto, la carga. Ajá, ¿y qué incluye ese valor FOB? El transporte al puerto. Y también seguros, No, flete, aquí no flete, incluye, aquí no incluye seguro. no, aquí es free on board, solamente está puesto en el puerto, licenciada. Ah, muy bien. Entonces, en esto dice el valor entonces de esas exportaciones por las que solicitó la devolución de crédito fiscal, ¿verdad? Y el detalle de las constancias de liquidación de las divisas conforme a la legislación cambiaria vigente. Si el exportador omite presentar la información anterior, la dirección lo excluye temporalmente del registro del régimen especial de devolución de crédito fiscal hasta que cumpla con la actuación con actualizar esa información. Entonces, vieron que en este régimen es más severo, ¿verdad? Porque exige más lineamientos que debe cumplir el contribuyente. Tercer paso en este caso, el Banco de Guatemala, previo a dar curso a la solicitud, debe verificar si el exportador está vigente ante la SAT, ¿verdad? En este régimen especial de devolución. Comprobado el registro, procesa la información, la solicitud, y dentro de los 5 días hábiles siguientes verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en los numerales 1 y 2 anteriores, ¿verdad? Ahora, efectuada esa verificación, traslada el original de la solicitud a la Superintendencia de Administración Tributaria para que dentro del plazo máximo de 30 días realice una auditoría de gabinete de crédito fiscal solicitado e informa al banco sobre la procedencia o la devolución de crédito fiscal. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, la auditoría es más rápida, ¿verdad? Son 30 días los que tienen ellos para hacer esa auditoría y informar al Banco de Guatemala. Si corresponde a esa devolución, con base en el informe que va a emitir la Administración Tributaria, se hace efectiva la devolución total o parcialmente al exportador, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando dijimos que la van a devolver parcialmente? A ver, ¿quién me dice de lo que hemos hablado en clases? ¿Cuándo van a devolver parcialmente el crédito fiscal al contribuyente? ¿Se recuerdan que dijimos, bueno, Se hacen ajustes, ¿no? ¿Cómo? Cuando se hacen ajustes, ¿no? Sí, esa es una de los motivos por los cuales no se devuelve el crédito fiscal. Pero otro de los motivos es porque tal vez no cumplió con toda la información o alguna documentación si está pegada
a derecho y cumple con los requisitos, pero puede ser que no. Por ejemplo, se recuerdan que entre los requisitos está que se compruebe el pago de las facturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si solo comprobó el pago de una cantidad de facturas, pero el resto no, entonces también se le va a devolver parcialmente, ¿verdad? Entonces, esos son los dos motivos por los cuales no se le puede solicitar. Que hayan ajustes o que no haya cumplido con los requisitos que solicita para poder devolverle el crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, en caso de que dicho informe no se reciba dentro del plazo establecido, el Banco de Guatemala debe hacer efectiva la información del crédito fiscal. Miren esto, aquí se dan cuenta que acá, si la administración tributaria no informa en los 30 días que le da el Banco de Guatemala, ellos devuelven el crédito fiscal solicitado, ¿verdad? Dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para realizar la auditoría de gabinete. O sea, van a ser 30 días, más 5 días, a los 5 días le devuelven el crédito fiscal si en esos 30 días la administración tributaria no ha informado. En ambos casos, siempre la devolución dice se hará por medio de cheque no negociable o bien mediante acreditamiento en el banco designado por el exportador. Entonces, en este caso, ojo con esto. En este régimen, ¿cómo se le va a devolver el crédito fiscal al contribuyente en el régimen especial? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Por medio de cheque de caja a nombre del contribuyente no negociable, ¿verdad? O acreditamiento a la cuenta del banco que él haya indicado que le depositen el crédito fiscal. Con base en esa autorización de devolución de crédito fiscal, el Banco de Guatemala acreditará la cuenta, el encaje del Banco de Guatemala, del sistema, ¿verdad? Designado por el exportador, con los fondos necesarios para efectuar la devolución del crédito fiscal a cada exportador cuando corresponda, ¿verdad? El exportador también en su declaración del periodo de imposición en el que haya recibido la devolución, deberá consignar como débito. Eso es lo que estaba leyendo Ethel, ¿verdad? Cuando reciben esa devolución de crédito fiscal, deben consignar como débito fiscal, ¿verdad? Porque eso ya lo tienen ellos a favor, ya lo tienen ellos en su poder, ya no está en poder de la administración tributaria. Entonces, como en esa declaración mensual que va a hacer el contribuyente, se recuerdan que él siempre va a declarar créditos y débitos, ¿verdad? Entonces ya tiene una parte de lo que normalmente va a realizar sin tomar en cuenta la devolución, pero en esa declaración lo que va a hacer es que va a consignar esa cantidad como un débito fiscal porque ya lo tiene en su poder. Entonces, el monto de esa devolución la va a restar también del crédito fiscal. Va a ser la misma operación que va a hacer normalmente, ¿verdad? Restar créditos con débitos. Vuelve a hacer la misma operación, solo que en este caso la devolución la va a poner como débito, ¿verdad? Y vuelve a hacer la misma operación. Y si el débito fiscal siempre resulta mayor que el crédito fiscal, debe enterar siempre la diferencia como un impuesto a pagar, ¿verdad? Ahora, si teniendo el débito fiscal a su favor aún es más, la cantidad de crédito fiscal es mayor, entonces va a tener siempre crédito a favor de él, ¿verdad? Si persiste el saldo a su favor, dice el exportador, podrá solicitar otra vez a la dirección que se lo devuelva conforme lo establece el artículo 23 al finalizar siempre cada periodo trimestral o en el periodo de liquidación definitiva anual al impuesto sobre la renta. Una vez verificada esa procedencia de la devolución de crédito fiscal, también emiten una autorización al Banco de Guatemala para que cancele dicho saldo con cargo a la cuenta fondo de IVA para devoluciones de crédito fiscal de exportadores. Esa es una operación constante que se va haciendo por el mismo movimiento que van a regular los exportadores, ¿verdad? Porque si se dan cuenta en este régimen, las exportaciones son de total magnitud que siempre van a estar en movimiento y por eso es que esas devoluciones que va a autorizar el Banco de Guatemala siempre quedan sujetas a verificaciones posteriores. Ese es otro de los pasos, ¿verdad? Que una vez estén crédito fiscal devuelto, siempre quedan sujetas, ¿verdad? A verificaciones posteriores, siempre dentro del periodo de la prescripción que establece el Código Tributario, que son los 4 años. ¿Se recuerdan que hablamos de eso la vez pasada, verdad? Entonces, en este caso, cuando la dirección determine ajustes al débito fiscal
o al crédito fiscal devuelto, ¿verdad? Porque ya se les devolvió, pero van a verificar. Y si de esto determinan que hay ajustes, entonces confieren audiencia al exportador e informan al Banco de Guatemala para que ese valor por ajuste sea deducido temporalmente de las siguientes devoluciones solicitadas, porque en este caso siempre van a tener crédito fiscal a favor, ¿verdad? Porque se recuerdan que de este crédito fiscal, en este régimen, especial, no pueden solicitar totalmente la devolución. Se recuerdan, dice 60% si es más de 500,000 y 75% si son 500,000. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos, bueno, si es más de 500,000 van a solicitar el 60%, quiere decir que entonces todavía va a quedar otra cantidad similar, ¿verdad? A favor de ellos o más, ¿verdad? Entonces, por eso es que este régimen sí es bien, o sea, es bien estricto, por así decirlo, ¿verdad? Con los requisitos. Entonces, el Banco de Guatemala solo puede afectar esa cuenta de fondo IVA que va a tener para devolución de crédito fiscal para acreditar a cada banco del sistema los fondos que van a utilizar para la devolución de crédito fiscal a los exportadores. En el caso de que esos recursos, de que los recursos provenientes del porcentaje para acreditar ese fondo de IVA resulte temporalmente insuficiente o exceda de las expectativas de devolución, ¿verdad? Que va a tener el Ministerio de Finanzas Públicas, con base a los análisis de situación que ellos van a realizar, ¿verdad? Porque obviamente se puede establecer que acordará ajustes mensuales para registrar el saldo de la cuenta, ¿verdad? O sea, ellos tienen una cuenta prevista, ¿verdad? Que probablemente nunca se ejecute completamente por los mismos litigios que se van dando en este tipo de devolución de créditos fiscales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no sé si en algún momento la administración tributaria en algún momento van a pasar esos 30 días que va a tener para realizar una auditoría y no la haga, ¿verdad? Porque en este caso, si se dan cuenta, entonces el Banco de Guatemala devuelve, ¿verdad? Devuelve dentro de los 30 días, y en esos 30 días la SAT no informa. Entonces, para cubrir esos costos y gastos de las devoluciones, siempre va a descontar de cada devolución un cuarto del 1%, dice, del monto del crédito fiscal que fue devuelto al contribuyente. Para los efectos de ese control y de fiscalización de las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, el Banco de Guatemala debe informar a la dirección dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de cada mes el estado de la cuenta fondo IVA para esas devoluciones, el monto total de las devoluciones efectuadas, el mes inmediato anterior y la información siguiente, ¿verdad? Que vamos a ver. Dígame, Emerson. En el caso de que no haya crédito fiscal, licenciada, ¿cómo le hace para el descuento del cuarto del 1%? O supongo que no hay, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo así? No lo entiendo. Digamos, como dice que si tiene crédito, que le va a hacer un descuento de una cuarta parte del No, si 1%. le devuelve, o sea, si le devuelve el crédito fiscal, le va a hacer, o sea, si siempre va a haber crédito fiscal porque se recuerdan que acá es un porcentaje el que ellos están solicitando en devolución, ¿verdad? En este régimen ellos solicitan el 60 o 75%, depende de la cantidad que van a solicitar. Entonces acá habla de que cuando se les vaya a devolver, o sea, ellos dicen, van a tener, vamos a ver, regresemos a la diapositiva anterior. Para cubrir costos y gastos relacionados con la administración. O sea, en este caso no se está refiriendo, sino que no es para fondos de devolución de crédito fiscal, sino para costos y gastos relacionados con la administración de las devoluciones. O sea, yo entiendo que son los movimientos o gastos administrativos, por así decirlo, ¿verdad? Por eso Correcto, es que dice que se va a descontar un cuarto del 1% del monto de crédito fiscal devuelto y la ley lo establece, ¿verdad? ya. Ahora, para esos efectos, como decíamos, tiene 15 días el Banco de Guatemala para dar información a la administración tributaria. Dígame, Ethel. Licenciada, no me quedó muy claro. ¿Qué pasa cuando este fondo IVA
es insuficiente para hacer la devolución. Usted explicó que tienen ellos una reserva adicional. Sí, lo que pasa que, miren, pues, no es que no tengan fondos. O sea, fondos hay, pero ellos tienen que prever cada año una partida que van a destinar y eso va a ser en base a la información que también la administración tributaria en algún momento les tiene que estar trasladando, de tener actualizada como una cartera de exportadores, ¿verdad? Con qué cantidad exportan y qué cantidad probablemente prevén ellos que vayan a estar solicitando de crédito fiscal. Entonces, como muchas veces esto va en litigio, ellos hacen como un fondo, pero así calculando, ¿verdad? Previendo que les pueda funcionar o alcanzar para las devoluciones de crédito fiscal. Sin embargo, no sé si realmente te gastan como todo ese dinero en devolver o devuelven toda esa cantidad que ya fue como apartada o puede ser que no, ¿verdad? Porque igual tienen que estar informando de esos movimientos. Entonces, los movimientos de un año es lo que sirve de referencia para el siguiente año, más o menos qué cantidad prevén. Por ejemplo, dice, bueno, el año pasado devolvimos, ¿qué? 100 millones, porque son millones, ¿verdad? De devolución de crédito fiscal. Entonces, tienen un panorama y más o menos se tiene información acá, por ejemplo, la administración tributaria se tiene información de todas las solicitudes de devolución de crédito fiscal. Cuando se abre en el sistema de expedientes, como va tirando unos que son por ajustes y otros, cuando son por ajustes, es potencial de cobro para la administración tributaria, ¿verdad? Que son montos en discusión en tribunales, pero con la devolución de crédito fiscal siempre se tiene con el signo menos porque eso es que en algún momento nos podría tocar devolver al contribuyente. Entonces, si uno filtra todos los expedientes que es solo devolución de crédito fiscal, ahí ni les digo cuántos millones son, ¿verdad? Son cantidades. Entonces, los que están en litigio en ese momento. Entonces, de eso litigio, como depende muchas veces cuando se establecen litigios, y no es que siempre los contribuyentes presenten la cantidad o la documentación apegada a derecho para que se hagan, porque entonces no existieran tantos expedientes judiciales, digo yo. Entonces, como les digo, esta parte es la que se tiene. Entonces, por ejemplo, en sentencias desfavorables que la administración tributaria, solo que aquí tienen, por ejemplo, también una estadística de cuántos casos se pierden y se tiene que devolver crédito fiscal. Entonces, todo eso ayuda a que en esa dirección tengan una cantidad más o menos, por así decirlo, aceptable y que corresponda a todas las demandas que ellos han tenido el año anterior. Dígame, Ethel. Licenciada, y aquí me imagino yo que también el Banco de Guatemala toma en cuenta el crecimiento y la variación que hay en las exportaciones, porque tenemos años en los que exportamos más y seguramente habrá más, como más solicitudes de crédito que le retornen el crédito a los contribuyentes, Sí, ¿correcto? o sea, en el momento en que ellos ingresan las solicitudes de devolución de crédito fiscal, los sistemas se van alimentando con la información y se va alimentando la presa de expedientes de crédito fiscal y los montos, la cantidad de dinero se va moviendo, ¿verdad? Claro. Pero yo digo que como tienen un inventario de lo que han devuelto en años anteriores, yo creo que eso es lo que les sirve de referencia Esa es su para base. establecer, tomando en consideración alguna probabilidad o algún porcentaje de que pueden irse a litigio, ¿verdad? Entonces, la ley prevé estas cuestiones, pero no quiere decir que se den. O sea, pero en caso se den, entonces ahí está qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Y si no se cumple, muchas veces, a veces la devolución de crédito fiscal, por ejemplo, los tribunales también se toma en cuenta cuánto de las solicitudes de crédito están ingresando, cuántas tienen, por ejemplo, que no cumple con los requisitos y tienen como el porcentaje de lo que sí cumplen, ¿verdad? Eso también les ayuda muchas veces. Cuando dice si no se cumple con los requisitos con documentación o detectan algunas cuestiones que el contribuyente no ha cumplido y que eso genera la determinación de ajustes, entonces
También ellos ya prevén que eso va a estar en litigio de unos 5 años, ¿verdad? Hace mucho, porque se presenta en lo que se resuelve en todo el procedimiento administrativo, se presenta la demanda contencioso administrativo en el Tribunal de lo Contencioso. Si muy rápido, una sala va a resolver tal vez al año. La sala cuarta, que es la más rápida, las otras salas, la tercera es como intermedia, ¿verdad? Que resuelve una demanda, tal vez en unos 2 años. Y la sala segunda, que es la que más tiene carga, que fue la primera sala de contencioso administrativo tributario y que todavía tiene una presa de los expedientes, porque como les digo, fue la primera. Entonces ella tiene una cantidad que yo creo que triplifica todo lo que tienen las otras salas, ¿verdad? Entonces tienen mucho expediente acumulado y van resolviendo sentencias de casos nuevos y uno que otro de los antiguos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos antiguos que como ya son 2001, todavía habían casos 99, del año 1999? Entonces imagínense, ahorita han venido algunos de esas fechas y si son condenatorias para el contribuyente, imagínense, todos los intereses resarcitorios sobrepasan los ajustes y las multas, ¿va? Cuando es una cantidad grande. Entonces, todo esto también es como que va a arrojar el dato o el dato de cómo van a plasmarse, por ejemplo, la información que debe tener el Banco de Guatemala para determinar qué cantidad de crédito fiscal puede solicitar. Si los expedientes van a ser impugnados en casación, entonces otros 2 años, si se van al amparo, otros 2, o sea que así mínimo, si muy bien puede ir, tal vez 5 años, ¿verdad? Que se van a litigio de estas devoluciones de crédito fiscal y se judicializan, porque como les digo yo, es cantidad de expedientes, casi que el 50% de los expedientes que se encuentran en litigio son de crédito fiscal. Y si hay una cantidad de, por así decirles, unos 10,000 expedientes en jurídico de contenciosos administrativos y casación y amparo, es como esa cantidad más o menos la que está en litigio. Y si es el 50%, entonces estamos hablando como de 5,000 expedientes, ¿verdad? Que no sé, que es cantidad que se mantiene porque unos se van resolviendo y vienen ingresando otros. Entonces todo ello es lo que va determinando, pero como les digo, hasta ahorita no sé si realmente en algún momento se han quedado sin fondos para poder devolver, ¿verdad? Porque cuando vienen las sentencias que reingresan los expedientes administrativos de los órganos jurisdiccionales, en las sentencias, claro, establece que que la administración tributaria tiene 5 días hábiles a partir de que se reciba el expediente para devolverle al contribuyente el crédito fiscal. Entonces ya se remite el expediente cuando vienen esas sentencias, ingresa el expediente, por ejemplo, el día lunes, el día martes se tiene que mandar, porque es el administrativo, ¿verdad? Que reingresa, el día martes se manda a solicitar el expediente judicial a una bodega, a un archivo donde se encuentra, se tiene que foliar el expediente para poder trasladarlo, hacer una providencia. Entonces, en todo eso se llevan como 5 días, ¿verdad? Y en lo que llega a la gerencia encargada de devolver para quien tiene que emitir un oficio al Banco de Guatemala para que proceda. Entonces es un trámite largo, ¿verdad? Que no precisamente se va a cumplir con ese plazo. Porque como les digo, hay mucha formalidad que se tiene que estar realizando para poder cumplir o trasladar el expediente a donde corresponda y se haga la devolución de crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, la información que debe enviar, ¿me puede pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, el Banco de Guatemala debe trasladar esta información. Miren, el nombre completo, razón social y número de NIT de cada exportador, un detalle y un monto de cada devolución y el banco del sistema en la que hizo efectiva la devolución, ¿verdad? Así como la fecha en que se realizó. Entonces, la superintendencia de bancos siempre va a vigilar y va a fiscalizar esa aplicación de los fondos en las devoluciones de crédito fiscal por medio del Banco de Guatemala y los bancos del sistema, ¿verdad? Para cumplir, ¿verdad? Con lo dispuesto en ese artículo y obviamente en otras leyes aplicables, ¿verdad? La supervisión del dinero que va a estar en la cuenta del exportador y cuando detecten indicios de que un exportador alteró
la información o se apropió indebidamente de créditos fiscales, presentará la denuncia penal. Y es por esta posible, ¿verdad? Indicios o hechos delictivos que pueda cometer, es que siempre va a quedar una devolución de crédito fiscal sujeta a verificación posterior por el tipo de, de dinero, o sea, la cantidad que se maneja, ¿verdad? Aunque esto aplica en todos los regímenes. Y vamos a ver este régimen especial electrónico de devolución de crédito fiscal, que ese pues no es más que la implementación que ha realizado la administración tributaria para facilitar al contribuyente la solicitud de crédito fiscal, ¿verdad? En este régimen especial de electrónico, los contribuyentes que se dediquen también a la exportación y conforme al artículo 23, también tengan derecho a la devolución, podrán solicitar a la administración tributaria, miren, el 100% del remanente de este. Entonces, si se dan cuenta, solo en este régimen electrónico pueden solicitar el 100% del remanente de crédito fiscal y esa devolución se va a efectuar por periodos impositivos también mensuales vencidos. En este caso, también la administración tributaria debe llevar un registro que va a calificar a los exportadores, ¿verdad? Ellos también pueden optar por este régimen de devolución que establece este artículo que es el 25, ¿verdad? Cumpliendo obviamente con esos requisitos. Primero deben demostrar la calidad de exportador. Esto también, si se dan cuenta, son los mismos requisitos de los anteriores y aplica para todos. Ellos deben actualizar esa información de forma anual ante la administración tributaria. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este debe estar incorporado en el régimen de factura electrónica en línea. En este régimen todo tiene que ser electrónico, ¿verdad? Porque de hecho ahorita ya todos están con la factura electrónica, ¿verdad? Entonces, y tercero, debe utilizar el sistema electrónico del registro de las operaciones y documentos de soporte de todas las operaciones de giro normal de los negocios que tenga el contribuyente, ¿verdad? Y del crédito fiscal que siempre va a poder reclamar. En ese sistema siempre va a incluir los libros de inventario, los libros de primera entrada o diario, libro mayor, los estados financieros, los libros de compras y ventas que siempre son fundamentales y otros libros o informes auxiliares que van a exigir leyes especiales o que determine la Superintendencia de Administración Tributaria. Pasemos a la siguiente. En este régimen también el incumplimiento de los requisitos, como sabemos, dará motivo a que la Administración Tributaria rechace la solicitud. Por eso es que es bien importante que a la hora de que verifiquen qué requisitos se cumplan a cabalidad y en la forma que establecen los artículos, porque ustedes ya se dieron cuenta de que la ley del impuesto al valor agregado es bien específica en todos los requisitos y no son difíciles de cumplir, ¿verdad? En este caso, la administración tributaria en un plazo, dice, cuando se iba a implementar este registro electrónico de devolución de crédito fiscal, tenía que poner a disposición de los contribuyentes las herramientas electrónicas que, como pueden ustedes ver, o si alguien ya trabaja con tipo de empresas, ya pueden dar cumplimiento a todo ya tiene plataformas electrónicas para las gestiones que realizan los contribuyentes. Y esta pues va a permitir siempre pedir certificaciones electrónicas, comprobar que se ha pedido con la solicitud con las solicitudes, ¿verdad? Entonces todo esto se va a reclamar la devolución de crédito fiscal y ya todo esto ya ustedes lo pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, ahora también cuando se hacen ajustes al contribuyente y él decide pagar porque quiere solicitar al presidente la exoneración, todo ese registro de exoneración, todo el procedimiento, también lo puede hacer de manera electrónica y desde su agencia virtual, ¿verdad? Esas son unas implementaciones que también se han hecho para facilitar al contribuyente que ya no tiene que ir físicamente a los lugares a presentar esa documentación, sino que todo lo puede hacer en el sistema electrónico, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Entonces, en este caso, pasamos a la siguiente diapositiva. Si la resolución de la administración tributaria es favorable,
va a remitir en un plazo de 5 días también la resolución al Banco de Guatemala, quien también va a devolver el crédito fiscal, ¿verdad? Y también va a ser de las formas que va a ser acreditamiento en cuenta del banco designado por el contribuyente. Y obviamente, como también les decía, esto tampoco va a limitar a la administración tributaria de tomar acciones, tanto administrativas como penales, de las verificaciones que realice, si en caso detecta, ¿verdad?, que hay algún indicio de la comisión de un delito. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el contribuyente se le devolvió crédito fiscal, posiblemente la entidad contribuyente no tenga ninguna cuestión o algo que dilucidar, pero normalmente hace cuando fiscalizan a otras entidades, ¿verdad? Si estas empresas son como proveedores o se relacionan con otra, pueden ser sujetas a revisión, y de esa revisión, obviamente, dentro de los 4 años que establece la ley para poder hacer verificación de la administración tributaria, determinar, ¿verdad?, si todo se encuentra bien, si esa devolución no puede ser afectada, porque en el caso de que se encuentre en alguna situación de hechos delictivos, entonces se va a hacer una denuncia penal y esto puede incluso hacer que el contribuyente pueda devolver en algún momento el crédito fiscal que le fue acreditado, ¿verdad? Entonces, esto sería con relación a lo de crédito fiscal. No sé si tienen alguna duda. Licenciada, ¿cómo le hacemos para estudiar para el parcial? Es que se siente bastante confuso el... Sí, pero ustedes van a tener la ley. Miren, como devolución, en el caso de devolución de crédito fiscal, no se preocupen que les voy a decir, explíquenme cada régimen. O sea, acá lo principal es, por ejemplo, la forma de cómo debe documentarse la solicitud de devolución de crédito fiscal, ¿verdad? Más que todo en eso. Ustedes van a poder ingresar la ley y como les digo, si ustedes leyeron y todo, obviamente estos regímenes ni a mí se me quedan completamente, porque nosotros tenemos casos de estos, pero cuando miramos uno, estamos enfocados en un régimen, ¿verdad? Y nos enfocamos en ese 15 días, estamos metidos en el mismo régimen. O sea, no es que estemos viendo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque como les digo, los casos, cuando uno está trabajando en un caso, uno se enfoca y mínimo una semana o 10 días o 15, uno está en el mismo caso, verificando antecedentes, cómo fue. Y si tenemos dudas, como les digo, tenemos auditores a disposición que nos van a explicar. Por eso les decía yo, esta carrera de derecho para poder complementar ese conocimiento, porque a veces tengo duda, por ejemplo, este sistema régimen electrónico, yo todavía ayer le pregunté a un auditor, mire, le digo yo, mire, y este sistema de la devolución de crédito fiscal no fue modificado por las reformas que le hicieron a lo de los regímenes, ¿recuerdan? Y cambiaron, ¿verdad? Entonces, En abril, ¿cómo? cambiaron en abril de Ajá, este año. sí, que las reformas entraron en abril, pero ahorita nosotros, por ejemplo, ahorita nosotros no estamos verificando estas reformas porque como les digo, nosotros estamos resolviendo, estamos defendiendo casos que tienen que ver con las leyes anteriores. Entonces, ahorita nosotros realmente, como por en mi caso, ahorita, por decirles, no me interesa mucho ver eso para efectos de mi trabajo, ¿verdad? Porque los casos que tengo son de 2016, 2018, entonces las leyes vigentes en ese momento. En su momento, de aquí al 2030, si todavía estoy acá, tal vez mire esos casos, ¿verdad? Porque después de que entran las reformas, ya las leyes entran a aplicar, se va repercutiendo, se van viendo procesos en litigio de esos temas como unos 5 años después, ¿verdad? Les decía yo que las reformas que hicieron en el 2010, en el 2012, que entró la ley de actualización tributaria y las reformas que se le hicieron a la ley del impuesto al valor agregado, las empezamos a ver hasta como en el 2017. Entonces es bien complejo porque cuando se hablaba de devolución de crédito fiscal, por ejemplo, ese artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado, si se dan cuenta al final, dicen qué años tuvo reformas, ¿verdad? Entonces, cuando las salas resolvían, a veces se estaba peleando algún periodo, se estaba discutiendo algún periodo ya 2000,
2012, 2013, que ya aplicaba las reformas. Entonces viene la sala y ella nos resolvía con fundamento en normas que ya estaban que eran anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo yo? En este caso es donde ya uno en el recurso de casación, uno ya interpone los submetudos de violación de ley, de aplicación indebida de la ley, porque no debió haber aplicado la ley que no estaba vigente, ¿verdad? Sino la ley posterior. Entonces, muchas veces se ganaban por ese sentido, o sea, las sentencias cuando se analizan, también eso es, hay que verificar, por ejemplo, si ellos van a utilizar un fundamento legal, nosotros nos tenemos que ir a la ley, bueno, vamos a ver qué dice la sala, y la sala dice de conformidad con el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado, se puede establecer, y a veces transcriben en los artículos en las sentencias. Entonces, ¿qué hace uno? Va uno a la ley, verifica el artículo y lo compara con la sentencia para ver si efectivamente el artículo es así. Si no cambia o escribieron mal, entonces ahí ya hay una aplicación indebida o puede haber una interpretación errónea de la ley, ¿verdad? Porque puede ser que la sentencia no le esté dando el sentido que establece la ley. Y esto ustedes lo van a determinar de la lectura del artículo y de los razonamientos que va a hacer la sala en la sentencia. Si ustedes consideran que esos razonamientos que la sala hace no se encuadran o no con lo que establece el artículo, entonces hay una interpretación errónea, ¿verdad? O puede haber una contravención porque el artículo puede especificar taxativamente cómo proceder o cómo decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo yo en este caso, que el artículo 16 dice que para que se pueda exportar, los bienes o los gastos deben estar vinculados, ¿verdad? Pero viene la sala y dice, si bien es cierto, el artículo establece que los gastos que realiza el contribuyente deben estar vinculados con la actividad que realiza el contribuyente, esta sale del criterio que acá corresponde declarar o corresponde que el crédito fiscal sea reconocido al contribuyente y dice que lo declara con lugar, ¿verdad? Entonces la sala está diciendo, si bien el artículo establece, o sea, ella está consciente de que el artículo sí establece que los gastos deben tener vinculación, ¿verdad? Pero en contravención, porque ella está diciendo, si bien es cierto, ella está diciendo, sí, la ley dice eso. Entonces ella está contraviniendo ese contenido porque está firmando, pero también está diciendo que considera que sí corresponde al contribuyente el reconocimiento de crédito fiscal, ¿verdad? Entonces hay una contravención a la norma que obviamente en casación eso es más que evidente. La Corte Suprema de Justicia puede verificar eso y la mayoría de veces la razón dice sí, efectivamente la sala está contraviniendo dicha norma porque efectivamente dice que está reconociendo que la ley así lo establece, pero en contravención a lo que dice la ley está resolviendo lo contrario, ¿verdad? Entonces, así se va jugando con este tipo de normas. Y cuando hay reformas o hay cambios, tenemos que ver qué periodo, qué leyes estaban aplicadas en el momento en que se está solicitando, por ejemplo, el crédito fiscal, ¿verdad? Entonces nos vamos a las últimas reformas. En este caso, si son recientes, pues tenemos que ver que las últimas reformas fueron en el 2012, ¿verdad? Pero acá todavía estamos viendo algunos casos de 2008, 2009, entonces nos tenemos que enfocar o tenemos que tener las leyes que estaban vigentes antes para poder defender, verificar si la sala está aplicando la ley correspondiente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede muchas veces. Entonces, en este caso del tema de devolución de crédito fiscal, lo que tienen que hacer ustedes es leer siempre el 16, el 18, ¿verdad? El 20. Como le digo, esos artículos son extensos, está completamente todo el trámite de devolución de crédito fiscal. Pero para poder determinar qué régimen, cuando a ustedes ya les toque, por ejemplo, asesorar a un contribuyente, primero le van a decir, bueno, ¿en qué régimen está, verdad? Y se tienen que enfocar ustedes en este régimen. Entonces, en este caso, son cuestiones generales los que ustedes van a ver y como les digo, van a tener la ley a la mano para poder fundamentarse. O léanla porque si viene de falso y verdadero, selección múltiple, si estudiaron, van a poder ustedes contestar con toda la confianza, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, nos quedaríamos hasta acá.
y ya no voy a subir más material. Entonces voy a trasladarles unos cuestionarios el día que vayamos a la U, el día martes, no antes. Ese día yo voy a dar cuestionarios y también esto puede como ser una parte de su punteo de 15, ¿verdad? No es que les vaya a dar más puntos, sino que eso tal vez si en el trabajo no expusieron unas personas, porque se recuerdan que algunas no expusieron, ¿verdad? Y que las estuve llamando. Entonces, ellas sí van a tienen ahí su anotación, pero es este tipo de cuestionarios, porque va a ser en grupo y tienen que estar todos ese día, entonces sí puede ayudarles a la zona, ¿verdad? De los 15 puntos que tiene. Entonces, eso sería por el día de hoy y nos vemos entonces el martes, primero Dios. Si no tienen alguna duda o comentario, ahí estaría. Muchas gracias, Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Licenciada, disculpe, me gustaría, ay, perdón, voy a esperar. Me gustaría hablar con usted un pequeño detallito en lo que los compañeros se salen, porque Claro. así, fíjese que el domingo